Bueno, a ver si alguien se suma. Creo que lo tengo que dar vuelta. Bueno, no sé. Hace 1000 años que no hago un vivo. Acá me piden que espere. Encima el micrófono está tapado. Espero que se esté escuchando. Bueno, ahí algunos se va uniendo. Cuando se vaya uniendo un poquito más de gente, la idea del vivo era... Esta semana la verdad que fue una semana rara. Tuve un intercambio de opiniones con una colega que tenía que ver con una cuestión de una noticia en general, pero se está hablando mucho en este momento del rol que están cumpliendo los medios, el rol que cumplieron los medios con toda esta situación de Silvina Luna, y también se estuvo hablando mucho, no acá en Argentina, pero sí en España, de cómo los medios trataron el famoso beso entre una de las jugadoras de la selección española y el presidente de la Federación Española, que digamos tiene un prontuario mucho más importante que ese, sin descartar, no quiero que se enoje nadie, de todo el conflicto que se vivió alrededor. Hay, creo que por lo menos entre 5 y 6 videos de especialistas psicológicos, de todo, que hablan acerca de lo que pasó, y no es el tema que nos convoca, pero sí el de las perspectivas. Esta persona, esta colega, me llamó la atención, vamos a ponerlo de esa manera, como cuando la maestra te llama la atención y cuando haces algo que no está dentro de los códigos de conducta de la escuela, sobre el tratamiento de una noticia que no tenía perspectiva de género. Y usó algo como que yo tenía que tener mayor responsabilidad como periodista que como persona, que mi responsabilidad era mayor como periodista que como persona. Y la verdad es que yo le dije que no, porque como persona pública que soy, porque, a ver, no soy Jennifer López, pero soy una persona que ha tenido su exposición pública durante un tiempo, y aunque ustedes no lo crean, tengo 1000 anécdotas súper bizarras para contar sobre este tema. La cuestión es que hay gente que, como yo, como Silvina Luna, que tenía mi edad, tenía 43 años, crecimos con diferentes cuestiones, no estaban las redes sociales. Hoy por hoy las redes sociales son, si podríamos decir, el mayor experimento social mundial, enorme, un negocio millonario, podríamos hablar de un montón de cuestiones. Pero al mismo tiempo, nunca estamos hablando de la responsabilidad que nos confiere a nosotros el uso de las redes sociales. Sobre todo cuando se trata de usarlas como un espejo. En las últimas entrevistas, Silvina Luna, al margen de hablar de las causas legales y un montón de cuestiones más que tenía con este profesional que la operó, que generó esta mala praxis que la terminó matando, ella decía, y muy asombrada y muy sincera, la cantidad de chicas que se estaban haciendo cosas, que se hacían los labios, las cejas, la nariz, los pechos, que se exponían a liposucción. Y en mi historia personal, yo tengo esta cosa con la cirugía bariátrica. No me la hice nunca, por más que algunos crean que sí. No me la hice nunca. Fue todo sudor y lágrimas. No, mentira. Fueron en realidad soy una persona que hasta que no va al extremo, hasta que no se ponga un buen susto, no hace las cosas que tiene que hacer. Pero llegué a un lugar donde me ofrecían todo en bandeja. Yo apenas tenía
si no recuerdo mal, 33 años, o sea, 10 años atrás. Y mi sobrepeso era de, si no recuerdo mal tampoco, alrededor de 32 kilos, que es mucho para una persona que mide 1,67 m, pero la gravedad de la situación no estaba ahí. Y yo no la iba a descubrir hasta que no recurrí a mi médico de cabecera, a mi médico que me atendió desde que era muy pequeña en Cespeña. Cuando yo le caí con toda esta idea loca de la cirugía bariátrica que me iba a hacer en Corrientes, tuvimos una larga conversación de 2 horas, además de todos los estudios, que él me dijo, bueno, lo vamos a hacer. Gracias a esos estudios descubrí que tenía hígado graso, lo cual era muy peligroso, muy peligroso. Los números que arrojaban mis análisis eran tan peligrosos que este médico, que siempre me había brindado seguridad, la mandó a la bioquímica a repetir los análisis porque estaba espantado con los números que veía. Me medicaron un tiempo y recuerdo esta frase que me dijo, muy pero muy patente: ¿por qué te querés hacer la cirugía bariátrica si tenés 2 manos y 2 piernas, 2 brazos y 2 piernas que te funcionan? Yo en aquel momento había dejado el gimnasio, soy una persona que va al gimnasio desde muy chica, que hacía todo tipo de deporte, incluso hice danza, quería jugar al básquet, pero bueno, las chicas hacemos danza, hasta que no le quedó otra, a mi mamá, hasta que no le quedó otra que aceptar que yo quería hacer un deporte, aunque era malísima. Bueno, aunque no, en el fútbol era bastante buena, y en el básquet me supe defender. Hasta que pude volver a jugar al básquet. Y la verdad es que cuando él me dijo las consecuencias que podía traer la cirugía a largo plazo, y también el problema de salud que yo tenía, este diagnóstico de hígado graso o trastorno, o este síndrome metabólico, que así en realidad era el diagnóstico en total, me asusté. Y como somos todos hijos del rigor, y cuando te asustás es cuando empezás a hacer las cosas bien, sin ninguna cirugía bariátrica, logré bajar 13 de esos 32 kilos sin ir a nutricionista, comiendo saludable. Empecé a tener otra vez una rutina de gimnasio. No me gustaba el gimnasio en ese momento porque me parecía un poco aburrido, me suele resultar aburrido estar en las máquinas. Yo amo entrenar y me gusta mucho el deporte, particularmente el básquet, aunque soy malísima, pero me gusta, me divierto. Aunque me golpeen, aunque me enoje, me divierto, me gusta mucho. Y en ese momento yo había empezado a hacer CrossFit. Lamentablemente, y aunque me gusta el CrossFit y no voy acá a pegarle a esta actividad porque no soy de ese tipo, a mí me encanta, lamentablemente la cantidad de lesiones que yo tuve jugando al básquet, y también una lesión muy grave que tuve en educación física en 3er año jugando al vóley. Por eso no juego al vóley. ¿Ven? A todas las que me invitan a jugar al vóley, por eso no juego al vóley, prefiero verlo. Después de lo que me pasó no juego más al vóley, casi me quedo paralítica. Sí, solamente a mí me puede pasar eso. A mi favor voy a decir que la lesión no me la provoqué sola, que me lesionaron. Y bueno, esa lesión me llevó a estar parada muchísimo tiempo, a ser muy consciente de todo lo que implica una rehabilitación. Y cuando me había rehabilitado de la columna, porque tuve una hernia de disco en la última vértebra y el sacro con una fisura de vértebra, y un esguince con una fisura en el tobillo, todo eso me pasó jugando al vóley. Imagínense si jugaba al rugby. Entonces tuve un accidente con el auto a los 21 años, un accidente que me provocó el desplazamiento de la rótula derecha, un esguince en la cervical y un trauma para toda la vida porque no volví a manejar. Otro tema. A lo que voy con esto es que cuando estaba en el colegio, yo recuerdo, yo he tenido problemas con el sobrepeso desde chica, pero no desde muy chica. Siempre tuve un peso dentro de todo, si se quiere, normal.
alrededor de la adolescencia, cuando el cuerpo empieza a cambiar, y sí, teníamos malos hábitos, tomábamos tereré 800 veces al día con esos jugos que no sé, eran sabor lima, pero capaz que le ponían detergente, no sé, tomábamos litros. Éramos bastante sedentarios, porque aunque no teníamos teléfono celular, no era que nos movíamos mucho, hasta el sumo para salir a bailar. Yo no fumaba ni tomaba alcohol, no tomé alcohol hasta los 19 años, y eso es cierto, y no lo digo por santurrona, sino porque no me llamaba la atención. De hecho fue en Bariloche la primera vez que tomé alcohol y casi me muero porque fue una mezcla de bebida blanca asquerosa. Y porque como hacía deporte, no sé, no me llamaba la atención, tampoco fumaría. Y alrededor mío mis amigas sí fumaban, sí tomaban alcohol. Pero el tema del cuerpo, el tema del bullying, como le dicen ahora, o el acoso escolar, yo lo sufrí desde quinto grado, más o menos. Y no lo sufría solamente yo. Lo sufrían otras compañeras, que para mí eran normales. Lo sufrían compañeros porque se vestían y se peinaban bien. Lo sufrían muchas personas. Y hoy, siendo adulta y conociendo la vida de esos adultos que eran los bullying, y sabiendo lo que les pasaba, entiendo la violencia que sufrían y muchas otras cosas que sufrían. Imagínense que si ahora no se habla de salud mental, mucho menos en esa época. Nosotros teníamos, como tienen ahora, educación sexual y todas estas cuestiones en el colegio, pero no se hablaba, jamás se habló de lo que tenía que ver con las emociones o con cómo veíamos al otro. He tenido amigas que han pasado por trastornos, con trastornos de la conducta alimentaria, como le dicen ahora, los TCA. Ahora todo tiene nombre, ahora todo es como muy famoso, pero en ese momento era muy difícil darse cuenta. Y recuerdo a los adultos, como coincidió en la época en que yo empecé a bajar naturalmente de peso, porque mi cuerpo, al estar entrenado, yo, como no había equipo de básquet, éramos dos para jugar al básquet, y sí había un equipo de fútbol, dije, bueno, voy a aprender a jugar al fútbol. Y aprendí. Juego muy bien de lateral por derecha. Mi cuerpo empezó a cambiar. Llamaron la atención a mis padres desde el colegio, porque como mi amiga tenía un trastorno alimenticio, seguramente yo también. No había educación sobre esos temas. Sí eran muy estrictos en todo lo que tenía que ver con lo académico. Y yo lo agradezco, porque de esa forma yo tuve una muy buena formación. Y la verdad es que no me puedo quejar de la educación que tuve. Yo adoro mi colegio, que es el Colegio Técnico de Saspeña, en Industrial. Y porque creo que no son algunas personas o algunos adultos, porque así como tuve estas personas que no fueron sanas, sí hubo personas que influyeron y para bien en mi formación después como periodista. Yo quería ser periodista desde que entré en primer año. Después lo demás fue una especie de pánico, ¿cómo es que le dicen ahora? Panic room. Fue una especie de ir al, no sé, no quiero hacer ninguna comparación que ofenda a nadie, porque todo el mundo es muy sensible hoy en día. Y justamente porque vivimos en un mundo muy polarizado, en que lo que yo pienso está bien, y si yo encuentro a alguien que no piensa lo mismo que yo, está mal. Y retrocedo de bajarme de las ramas a esta colega que me dijo que yo no tenía perspectiva de género respecto a esta noticia, y que carecía de responsabilidad como periodista, porque no sabía o no entendía que yo tenía una responsabilidad mucho mayor como periodista que como persona. Hoy yo tengo mis dos pequeños sobrinos, he tenido mis primos más chicos, un tiempo tuve alumnos, amigos muchos más chicos también, y gente que te ve y que observa lo que haces. Y cuando uno pasa por estas cuestiones, no es necesario estar al borde de la muerte para charlarlas.
Me acuerdo de reuniones de no hace muy poco tiempo atrás, de que plantear que uno tiene un problema de salud mental, no sé, era preferible decir que eras ladrón, adicto o cualquier cosa antes de decir que tenías un problema de salud mental. Y hoy existe y mucho. Y acá hay dos cuestiones. El tratamiento, que es muy caro y que ninguna obra social, por más buena y cara que sea, cubre. La cantidad de profesionales que no alcanza. Los lugares que antes servían para acompañar, que se han derrumbado, se han transformado. No quiero que esto nadie tampoco lo tome de forma particular, pero estoy hablando de los lugares religiosos. Y el surgimiento de las terapias alternativas, que rápidamente juzgamos, porque todo lo nuevo nos choca un poco, todo lo que contradiga lo que está escrito en piedra nos choca, y que cada experiencia debe ser juzgada como a nosotros nos va. En mi caso particular, y estoy hablando esto del tema de Silvina Luna, es porque yo miraba a Gran Hermano en esa época. Ahora, después de mucho tiempo y con 40 y pico de años, me parece una cuestión enfermiza, surrealista. Ni el peor cineasta, ni el cineasta más brillante de Hollywood, ni el que hizo The Truman Show o, no sé, la película de terror más loca que hayan visto, se le puede ocurrir producir este tipo de televisión, que se hace muchísimos años. Porque nosotros en la carrera estudiamos este tipo de programas, los fenómenos psicológicos, los fenómenos sociales, a los que se apuntan, incluso desde un partido de fútbol, de básquet, de hockey, de lo que sea, conlleva un montón de estas cuestiones. Pero a todos los que están consumiendo hoy lo que está pasando con Silvina Luna, van a ver diferentes coberturas. La farandulera, la que va a hablar todo el tiempo de lo buena que era, de su personalidad, que eso es algo que me parece le corresponde a su familia y a sus amigos, el dolor de la pérdida. La que cometió el error, la que, bueno, ella fue y se metió con el tipo este que le hizo una macana con el que las va a juzgar. El que va a querer que el tipo esté en cana, que me sumo al grupo, me parece que el tipo tiene que estar preso. Nuestro código penal es del año de Matusalén. Y los que van a tomar sus últimos mensajes como esta mirada de aceptación. Y ojo que yo no estoy en contra de que si vos querés cambiarte el color del pelo, cuidarte las cejas, arreglar algo en tu cuerpo que vos consideres que no está bien, o verte más linda, tu cuerpo es tu cuerpo. Pero lo que yo aprendí de esa visita al médico que me iba a hacer la cirugía bariátrica, que no me hizo ninguna advertencia, ninguna, con 33 años, un estado saludable, no me pidió estudios de mi composición corporal. Yo tengo un excelente nivel de musculación, eso lo descubrí después. Y él no se dio cuenta que tenía un problema muy grave, como es este síndrome metabólico, que es el hígado graso, o sea que las grasas se estaban acumulando en otros órganos del cuerpo, que me podía morir o de diabetes tipo 2 o de cirrosis, aunque no tomara una gota de alcohol. Este médico no me hizo ninguna advertencia. Por suerte uno siempre tiene una madre, y la mayoría de las veces las madres siempre tienen razón. Dijo, vamos a hablar con el médico de cabecera. Y este médico sí tuvo esa responsabilidad de pedirme todos los estudios, de explicarme, de que yo le respondiera por qué por mí misma no podía bajar de peso, cuál era el impedimento, por qué tenía que ir a una cirugía que iba a ser tan invasiva con mi cuerpo, que iba a poder generar muchísimos efectos secundarios. Pero mi historia no termina ahí, porque el tema de la obesidad es una parte, la salud mental es otra. Y hoy por hoy la salud mental
es algo que la verdad es que es muy muy importante. Y yo lo empecé a descubrir con el insomnio. No dormir es algo que te altera absolutamente. Pero poder explicarle a la gente que no podés dormir y que la gente entienda lo grave que es eso, es muy difícil. Lo mismo le pasa a la gente que sufre de depresión, a la gente que sufre de ansiedad, al que tiene otro tipo de trastornos de salud mental. Como les digo, es como que prefieren decir que son ladrones o adictos a decir que tienen un problema de salud mental. Y muy atado de esto, un hilo rojo, como le gusta a un montón de gente llamar, está el negocio. El negocio, y no digo que todos estén metidos, hay médicos profesionales que trabajan muy bien, hay gente que hace este tipo de intervenciones que lo hace con advertencias hacia los pacientes, estudios, y que han dicho que no, por más que el paciente insista. Pero está el negocio. Y la industria farmacéutica está muy, muy pegada a este negocio. Y yo lo descubrí con ese accidente de tránsito al que les mencionaba. Al margen del dolor y al otro día de las lesiones y del shock emocional de haber tenido ese accidente, yo tenía apenas 20 años. Estaba de vacaciones, me acuerdo. Fue una estupidez. 20 años, y la estupidez fue, no es que me puse en pedo ni choqué, o sea, quise mover el auto para lavarlo. La mayoría sabe la historia, así que me tiento porque dentro de la desgracia fue graciosa. Pero el médico, recuerdo que, porque me trasladaron a Sespeña, estuve un tiempo internada acá y después me trasladaron a Sespeña, me medicaron con este medicamento que es un ansiolítico, porque obviamente no me podían, yo me despertaba en medio de la noche a los gritos y tenía crisis de nervios importantes, y en ningún momento me vio un psicólogo, me medicaron directamente, y ahí comenzó mi camino con esa medicación, a los 20 años, o sea, hace 23. Cuando llegó el insomnio y llegó la ansiedad por los cambios de vida, yo de Rosario pasé a vivir a Capital Federal, Capital Federal acá, a dejar mis amigos, los lugares, Rosario particularmente, que extraño mucho, mis hábitos, que eran compartir con un grupo de gente, estudiar, porque estaba estudiando otras cosas, trabajar, no sé, vivir en una ciudad que disfrutaba de muchas maneras, donde mi salud, incluso yo, además de ir al gimnasio, corría, después de 2 rehabilitaciones de la rodilla. Y de Buenos Aires, que fue un shock emocional que me llevó a conocer a mi primer terapeuta, que fue lo más parecido al Papa Francisco mirando la misa, ni una palabra. Esta primera experiencia con la terapeuta, que era una psicóloga, fue malísima, malísima. Yo me volví en esa época para acá, y el shock de volver fue terrible, terrible. Tan terrible fue que me mandaron a la psicóloga acá. La psicóloga es muy buena profesional con su terapia, porque hay distintas terapias, yo no sabía, después lo aprendí a averiguar. Lo que yo quería que ella entendiera es que yo no podía dormir, no podía dormir. Había noches en que no dormía ni un solo minuto. A la par, mi carrera profesional estaba levantando vuelo, estaba haciendo lo que había soñado siempre, pero no podía dormir. Y ese problema, los médicos clínicos no me derivaban a un psicólogo o a un psiquiatra. Trataban de ayudarme a solucionarlo con cuestiones naturales, porque era joven. ¿Cómo podía tener algún problema de salud mental? Tenía todo, me iba bien el trabajo, qué carencias podía tener, porque siempre asociamos que la depresión, la ansiedad o alguna de estas cuestiones tiene que ver
con que algo malo o un trauma nos atraviese en ese mismo momento y eso desate todo. A veces los traumas ocurren mucho tiempo atrás y salen mucho tiempo después. Mi trauma era ese gran cambio que yo había vivido tan rápido en menos de 2 años. Y la verdad es que encontré un médico que me derivó a un psiquiatra, el psiquiatra me dio medicación, sí, la misma medicación que me habían dado para el dolor, me la dieron para la ansiedad. Después comenzó mi viaje con la fibromialgia. Los dolores empezaron en mi cuerpo, eran dolores terribles, terribles en las articulaciones y demás. Fui a todo tipo de médico hasta que caí en un reumatólogo, me explicó lo que era. En ese momento, 2009, imagínense, si ahora no saben lo que es la fibromialgia, en ese momento mucho menos. Pero sí, como en este momento, en aquel momento utilizaban antidepresivos para tratar el dolor crónico. O sea, el dolor estaba acá y no en ninguna parte del cuerpo. No los tolero, mi cuerpo los rechaza a todo tipo de antidepresivos, me caen mal. Entonces tuve que recurrir otra vez a el ansiolítico y poco a poco a conformar un grupo de amigos, que me costó, y el deporte. Yo, si hay algo que agradezco, muchas veces en muchos de mis estados siempre puse que el básquet me salvó la vida, porque cuando llegué acá lo único que hacía a veces era leer un libro y me iba a ver cualquier partido de básquet que había en Charata, o en la zona si alguien me llevaba. Hasta me iba a jugar los 21 con mi hermano y con mi primo, yo con los varones. Entonces, el básquet y los libros. La terapia me ayudó, empezó a ayudarme, pero el insomnio seguía ahí. Y la medicación, lejos de bajar, subía. Cuando alguien te dice que te volvés adicto a una medicación, te da miedo, porque uno relaciona siempre las adicciones al alcohol, al cigarrillo, a las drogas duras, y a un pozo sin fondo del que no vas a salir. Con el tiempo llegó la pandemia. Y la pandemia me trajo algo maravilloso, que fue el silencio, fue el parar. En el medio de todo eso volví a jugar al básquet, que para mí fue salvador. Yo sé que debe haber alguna de mis compañeras, desde lejos no veo muy bien quién está conectado, perdón. Pero el básquet para mí fue salvador cuando llegué, cuando estaba en Rosario, porque yo hablaba de básquet aunque me mandaran a cubrir fútbol. Cumplí mis mayores sueños como periodista y como amante del básquet ahí. Después, gracias a Dios, me metieron en las transmisiones de la Rosarina. Volví acá y de tanto ir a ver básquet de todas las categorías, me pude meter con el periodismo en el básquet, viajé con el básquet, conocí a mis ídolos del básquet, a los que yo solamente veía por televisión. Si hay alguien joven, es como que, no sé, te sientes a tomar un café con Escola para hablar de la vida. Bueno, yo tuve esa suerte con algunos de los jugadores que yo solamente veía por televisión. Y después jugar al básquet. Aprendí a compartir otro tipo de equipos a lo que yo no estaba acostumbrada. Y a pesar de que me lesioné mucho, mayormente vivía lesionada, rompí toda, yo lo disfrutaba mucho entrenar, jugar. Yo soy bastante peleadora, pero en la cancha no, porque me gusta mucho jugar. Soy bastante bruta y soy mala, pero amo jugar al básquet, amo y extraño mucho jugar. Pero una de las últimas lesiones que tuve jugando me terminaron por poner en alerta, porque fue en una de mis manos, en esta particularmente la izquierda, lesión que se resintió cuando empecé a hacer CrossFit.
el CrossFit creo que me complementó esa adrenalina que sentía en los entrenamientos, en los partidos, pero extraño mucho el básquet. Y después me empezó a pesar ir a la cancha. Es como que te da una cosa, ¿no? De extrañar la cancha y no poder estar ahí. Me generó una relación un poco rara que tengo ahora con el básquet, aunque lo amo y lo voy a amar siempre. Volviendo de la rama donde me subí y hablando otra vez de este tema de Silvina Luna, yo no me hice esa cirugía bariátrica, gracias a Dios. Gracias a esos estudios descubrieron el problema de salud que tenía. Bajé de peso naturalmente. Naturalmente significa que no comía lechuga con pedazos de pechuga, sino que comí bien, hice deportes. Y llegó la ansiedad. Y la ansiedad, que es el polo opuesto a la depresión, puede coexistir. Se tardó mucho en diagnosticar. Y para todo esto, uno se desquita con un montón de cosas con la ansiedad, con tal de parar eso que parece que te va a explotar el corazón. Ni les cuento lo horrible que es tener un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, la sensación de que te vas a morir. Y volvió la medicación de siempre. Con la diferencia que trataron con otra más, con la que dieron en la tecla. Y durante mucho tiempo funcionó. Pero si uno no arregla lo que está adentro, por más cirugías, por más medicación, por más gimnasio, por más lo que sea que haya afuera, si no arregla lo que está adentro, lo que está afuera no lo va a reflejar. Y eso no lo digo de gurú, sino por, insisto en esto, por haber pasado por todo ese camino pedregoso. Todas las mujeres, la mayoría alguna vez intentamos algún tipo de, desde cambiarnos el color del pelo, arreglarnos las cejas, a un montón de cosas. Y la verdad es que cuando vemos que va saliendo bien, vamos estirando un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y a mí todo el mundo me hablaba de que la cirugía bariátrica era la solución, era perfecta. En 3 meses, una diosa. Mi cabeza no sé en qué estaba en ese momento, pero bueno, tenía 33 años. Y era una persona que tenía una exposición pública importante. A mí, cuando estaba en la televisión, me decían qué color de pelo me quedaba bien, qué peinado, si me maquillaba mucho o poco, si me quedaba bien ese color, esa ropa. Recibía todo ese tipo de cuestionamientos. Una vez en un gimnasio alguien que estaba haciendo cinta al lado mío, y estoy hablando acá de Charata, no estoy hablando de Rosario, sin que yo le hablara, me dice, pareces más simpática en persona. Y yo decía, ¿cómo alguien se puede inmiscuir a opinar si no me conoce? Y este cuestionamiento que no tuve en mi carrera, o sea, creo que una sola vez un colega que era entrenador de las transmisiones de fútbol, de la Rosarina de básquet, me preguntó cómo una mujer iba a opinar de básquet si no sabía lo que era un pick and roll. Entonces me acuerdo que otro de los entrenadores, el que me había llevado, le dice, mostrarle lo que es un pick and roll. Y bueno, entonces como lo pude hacer, nos largamos a reír un rato, se rompió ese clima y la verdad que la pasé genial. Y la verdad es que nunca más no tuve ese tipo de cuestionamiento. Pero sí sobre el físico, y la mayoría viene de las mujeres. Las mujeres cuestionan el físico de las otras mujeres, cuestionan la forma de pensar de las otras mujeres, si sos feminista o no sos feminista, un montón de cuestiones. Y esta polarización, insisto, nos lleva a que el medio quede hueco. Y en ese hueco la educación hace agua. Y yo me pongo a pensar cómo está creciendo mi sobrina y cada vez me da más miedo. O las hijas menores de mis amigas. O mis amigas que son más chicas que yo. Y que tienen en este momento cuestionamientos y traumas que yo recién los tuve a los 30 y pico, 40. Y digo, ¿qué nos está llevando todo esto?
¿Qué lleva a que hoy yo esté haciendo un vivo hablando de la muerte de una mujer, de una bellísima mujer de 43 años que creyó que no era suficiente y por eso acudió a un médico, tuvo la mala suerte de que era un mal profesional, hoy convertido en un asesino, y que se termine muriendo de la forma en que murió? Y así muchas chicas más, y así muchos hombres más, porque no voy a hablar solo en defensa de las mujeres. Hay hombres que se someten a dietas, a entrenamientos en el gimnasio terribles, al que se les exige un montón de cosas. Y la verdad es que somos una sociedad súper moderna que no habla, que se grita. Que si yo pienso así y vos no pensás así, nos vamos a gritar y a pegar en algunos casos. Y no le vamos a echar la culpa a la grieta política, porque es re cómodo, insisto, es re cómodo echarle la culpa a la grieta política, a las redes sociales, a Steve Jobs, al muñeco de X. Y la verdad es revisarnos un poco como cada núcleo, ¿no? Como sociedad, como grupo de amigos, como escuela. Yo me acuerdo que empecé a hacer las pasantías en primer año de mi carrera porque la persona que estaba a cargo confiaba en ese entusiasmo que veía en mí. Se lo agradezco, soy una agradecida a mi profesora era profesora de literatura, Laura Capara, que le mando un abrazo enorme, porque de todos los profesores que había, que muchos eran periodistas, fue la que más nos impulsó a muchos de nosotros como profesionales. Entonces, el porqué del vivo es para que cuando veamos la noticia no nos agarre esta cosa de juzgar a Silvina Luna por lo que hizo, porque su cuerpo podía hacer lo que quería, de tratar de comprender por qué una mujer como ella no se sentía suficiente, qué cosas alrededor tuyo no te hacen sentir suficiente, en el laburo, en la familia, en tu pareja, en tus amigos, en el contexto. Y a mí me pasó también en el básquet, ¿eh? Tenía compañeras de esas que no te hacen sentir suficiente, que te hacen sentir que sos la mala del equipo. Y conozco amigas que tienen equipos de básquet, de maxi la mayoría, que la pasan súper bien. Mi hermano hace maxi básquet y la pasan súper bien. Pero ¿qué nos hace sentarnos en el sillón del juez a hablar del otro? Y a los medios, a los comunicadores. ¿Por qué actuamos como si fuéramos uno más de todos los que estamos sentados en esta tribuna de opiniones, que son las redes sociales? En este caso, insisto, yo lo hago porque he pasado por muchas situaciones de salud en las que yo puse mi vida en manos de médicos para los que yo fui un número. Era una cirugía más, una caja más de tal pastilla. Y otros médicos que fueron muy responsables, que sin pastillas me ayudaron y me están ayudando en el proceso de estar mejor. Y un mensaje para toda la gente que no entiende qué es la depresión y qué es la ansiedad o cualquier trastorno de salud mental. Ustedes entienden a la gente que tiene cáncer, diabetes, que sufre de Alzheimer, que puede tener ELA, y vos me vas a decir, ¿cómo vas a comparar con eso? Bueno, lamentablemente en Argentina no tenemos números de tasas de suicidio, pero la ansiedad y la depresión, les puedo asegurar que el abuso psicológico de cualquier tipo, la violencia psicológica de cualquier tipo, que no distingue de géneros, se lleva más vidas que cualquiera de esas cifras que vemos en la tapa de los diarios. No hace falta un tiro en la frente para matarte. A veces con unas palabras alcanza. Entonces, insisto, esto es para revisarse todos los días. Uno constantemente está juzgando al otro. Uno constantemente está hablando del otro. Y pararse y decir, che, me parece que me estoy zarpando,
es jodido, es difícil. Es decir, yo no soy la buena de la película siempre para que exista el malo. Capaz que somos un poco y un poco. Y la verdad es que todo el mundo que siga viendo mañana el noticiero entienda que hay una justicia que tiene que actuar para que este sujeto esté preso por la muerte de 2 personas ya. La responsabilidad del Estado muy cercano a la muerte de otras personas más. Pero a todo aquel que tiene el rol de educar, de ser adulto, como nos toca a los periodistas, a los docentes, a los padres, a los tíos, incluso en el grupo de amigos, que siempre estamos haciendo el chistecito, algunas cosas no son chistecitos. Y revisémonos cada tanto qué nos está devolviendo esto. Si yo estoy viviendo para esto o para mis alrededores. Y está bien de vez en cuando tener momentos de paz y de silencio y de no publicar y de no ni siquiera salir a tomar algo. Pero el tema de la salud mental, como lo dije en el video anterior, y que ella lo remarcó mucho en ese momento, fue el detonante de ese camino que ella inició. No fue Gran Hermano, no fue la exposición mediática, no fue el querer ser linda. Sus palabras fueron, y se las repito, creía que no era suficiente. Entonces, vamos a validarnos nosotros, y es difícil, muy difícil. Vamos a tratar de validar a las personas que tenemos cerca, a poner límites, a hacerlo de la mejor forma posible. Y todos tenemos una sola vida. O sea, salvo, bueno, hay gente acá que puede creer que las reencarnaciones y demás, y está todo bárbaro. Pero por lo menos tenemos esta vida y este hoy. Pensemos también un poquito en cómo queremos vivir mañana. Hay una frase que siempre me repiqueteaba de una de las psicólogas, que me decía: siempre pensá que mañana va a ser otro día. Y para mí era una pelotudez. Y honestamente sí, mañana es otro día. Mañana te pueden pasar 1000 cosas. Mañana puede, no sé, puede ser el último día. Mañana podés conocer a amigos geniales, al hombre o a la mujer de tu vida. Mañana podés encontrar plata. Una vez me acuerdo que encontré, yendo en bici, un pedazo de queso de eso cáscara colorada, que son carísimos, envuelto todo, así estaba re limpito. Y yo buscando a la gente para devolverlo y no lo encontré nunca. Y encontré un pedazo de queso que a mí me gusta mucho. Y cosas como esas estúpidas, aprovechémosla. Mañana no nos obliguemos a ir 5 días al gimnasio solamente por demostrar que somos fuertes o que queremos un cuerpo perfecto. O hacer yoga porque es la única manera de calmar tu mente y estar tranquilo y dejar la medicación. A veces vamos a necesitar la medicación, pero la medicación no es la solución de tu vida, y sí te puede generar adicción, y sí te puede llevar a la muerte. Hay un negocio ahí también. Ese es otro tema. Ya me estoy metiendo otro pilón. Bueno, la cuestión es que, respondiendo un poco a mi colega que me había cuestionado por no tener perspectiva de género y por el título que lleva esto, con el tiempo aprendí, con la posibilidad que me dio la vida, gracias a Dios, de recorrer otros países, otras culturas, de conocer gente que vino acá a Argentina, de otros países y de otras culturas, y de hablar con ellos, a que nosotros tenemos una perspectiva. Hay un meme que dice que hay que pensar afuera de la caja. Nosotros tenemos una perspectiva de un montón de cosas. Entonces, respetemos la perspectiva de los demás.
revisemos la nuestra cada tanto, busquemos información y fijémonos qué es lo que estamos transmitiendo. Las escuelas, los clubes, hay un gran debate y un gran dilema sobre el tema de las calificaciones en las escuelas, las amonestaciones, o en los clubes el tema de la competencia. A ver, el deporte es competencia. Los chicos quieren ganar, pero también quieren jugar y quieren divertirse y van a aprender. Van a hacer todas las cosas. Si nosotros somos tan ingenuos de decir que no vamos a ganar, ¿cómo le explicamos a los pibes que los energúmenos de los adultos estén gritando barbaridades al árbitro, a sus propios hijos, a otros compañeros, a los rivales? Entonces, si el chico desde pequeño sabe que sí queremos ganar, porque eso quedó muy claro con la Copa Mundial que ganamos de fútbol, no va a entender por qué hoy Messi está jugando en una liga de Morondanga, en un club de Morondanga, disfrutando de su familia, jugando como siempre. Entonces, queremos que los chicos aprendan. No tengamos miedo de hablar de las cosas. La salud emocional, el respeto. Y también, por supuesto, el de hablar de grandes. Porque los que tenemos más de 40 no hablamos de todo como muchos jóvenes hablan hoy. Y al achaque que le hacemos a los chicos de que ante el primer fracaso se frenan o que son intolerantes al fracaso o que se desmoronan con la vida adulta, preguntémonos cuántas cosas nos aguantamos nosotros que nos están desmoronando ahora de adultos, que nos están haciendo recurrir a las pastillas, a las cirugías y a un montón de cuestiones más. Insisto esto, yo no hago este vivo para sentarme en un sillón de juez, sino para presentar una perspectiva que es la mía, pero para decirles a ustedes que cuando consuman información busquen perspectiva, respeten, revisen, y a veces vamos a cambiar de opinión. Mi última lección respecto a esto, y lo veo ahora con la muerte de Silvina Luna, es el tema de la medicación. A veces es más fácil dormir, es más fácil medicarnos y olvidarnos de todo que enfrentar las situaciones que sean. Es horrible el insomnio, se los puedo asegurar. Deteriora mucho la mente. Para mí mi mente es una herramienta de trabajo. Sí, ya sé que algunos van a decir que no, pero sí. Y la verdad es que después de un susto que tuve hace muy poco con mi salud y que ahora me va a seguir a hacer un recorrido, en vez de hacer un recorrido por un inclusive en Punta Cana, voy a hacer un recorrido por diferentes sanatorios de Chaco Corrientes. Me topé con que el profesional médico también es humano y que también puede fallar y que también yo tengo que sacarme las dudas y que mi límite es que cuando yo voy a vos pidiéndote ayuda para ya no consumir más pastillas, trates de escucharme. Y lamento haber perdido esa conexión con esa doctora, porque la verdad es que venía muy bien. No sé qué habrá pasado en su vida que la hizo cambiar de golpe, pero yo ya no quería más pastillas ni más miligramos de pastillas, porque así como mi médico me dijo esa vez que podía solucionarlo de otra manera, creo que también puedo hacerlo. Soy muy consciente de que voy a seguir medicada prácticamente de por vida, y llegar a esa conciencia es heavy, es muy feo, pero lo entiendo. Como voy a necesitar de la terapia, como seguramente algún día volveré a correr, como lo hacía en Rosario,
no pude volver a correr nunca más. Fueron muy pocos los meses que corrí en Charata antes de volver a lesionarme jugando, y no volví a correr nunca más. Y hay cosas que no voy a poder hacer de nuevo y que voy a tener que cambiar. Y a veces aceptarlo está bueno. Entonces, volviendo otra vez de la rama donde me subí, revisemos nuestras perspectivas, compartámosla, respetemos la de los demás, sin agredirlos y sin juzgarlos, sin creer que los conocemos, sobre todo las personas que no conocemos, porque yo el planteamiento que me hizo la persona que me lo hizo, lo podía haber esperado de alguien que me conoce como profesional y como persona, pero no de un extraño prácticamente, que no sabe quién soy como persona ni como profesional, porque no se toma el trabajo de seguir mi carrera. Y lo digo con conocimiento de causa. Entonces, usemos las perspectivas para poder acercarnos más a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros hijos, sobrinos, nietos, padres, abuelos. Y si no hay posibilidad, y si no existe, y si no querés, está bien también. Pero tratemos de observar el mundo dentro de este lugar, no desde los polos, porque si no, nunca vamos a poder llegar a algún tipo de acuerdo que nos permita vivir sin tanta violencia. Porque realmente eso es lo que estamos viviendo, mucha violencia. Así que bueno, gracias a los que se quedaron. La idea es, insisto, esta surgió porque me pegó muchísimo. Vi las últimas 3 entrevistas de Silvina Luna y veo que el mensaje que ella dio en esas entrevistas no la están dando los medios. Hay gente que está aprovechando para armar puterío y yo no me entra en la cabeza que una persona, una chica de 43 años muerta que estaba luchando para que se generen cosas positivas, sea tratada como un cadáver famoso, juzgada como una mina que se lo merece porque eso fue lo que fue a buscar. No, ese tipo tiene que estar preso, primero que nada, y segundo, tratemos de que la educación incluya estas cosas, que la educación la tengan las que atienden en tiendas, los profesionales médicos, porque no falta el que te dice, bueno, tenés problema, lo que a vos te falta es cerrar la boca. Vos no tenés problema, una pastillita más, 1 gramo más y vas a dormir. Si no dormís no podés solucionar tu vida. Y no saben lo que está pasando en tu vida. Y particularmente tratemos de abrir espacios para compartir, para entender al otro, aunque esté del otro lado. Tratemos de llegar acá, al puente, porque para mí acá hay un puente, no hay una grieta, simplemente que nos pusimos en los extremos. Y voten el 17 de septiembre, no voten en blanco. Y esto no lo digo a favor de ningún partido. Lo del debate que tanto les reclamé fue una falta de respeto hacia la comunidad. Y me hago cargo de lo que digo. Estamos viviendo situaciones tremendas, porque yo lo escucho cada día de personas que me hablan llorando, de situaciones tremendas, de familias que van a quedar en la calle. Pero también es nuestra responsabilidad que este país brille por la calidad de gente que tiene. Entonces, votemos, y después que votemos, no nos olvidemos que no solo votamos gobernador y presidente, que votamos a legisladores. Exijamos que se cumplan las leyes, para que no vuelvan a pasar estas cosas y para que las perspectivas o las diferencias de opinión no terminen siendo una letra escarlata y vivamos mejor como sociedad. Gracias por escuchar.